Mientras el PSG levantaba su primera Champions League de la historia, Mbappé estaba en Madrid siendo abucheado por su propio estadio. Piensa, el jugador que supuestamente hacía invencible al PSG se fue, y justo cuando se fue, el PSG se volvió campeón de Europa, y el hombre que todo el mundo decía que estaba loco por dejarlo ir, el entrenador al que medio París quería echar, resultó ser el único que tenía razón desde el principio. Esta es la historia de Luis Enrique y de por qué nadie quiso escucharlo. Julio de 2023. El PSG es un circo. Mbappé acaba de comunicar que no renovará su contrato. El vestuario está partido en dos. 6 jugadores se quejan directamente al presidente. Uno de ellos califica las declaraciones públicas de Mbappé como un insulto al... Y en medio de ese caos absoluto, el nuevo entrenador llega a la sala de prensa con una sonrisa tranquila y dice: cuento con todos los jugadores que tienen contrato. Nadie lo tomó en serio. Y es que Luis Enrique llegaba a una situación que ningún entrenador en el mundo hubiera querido. El PSG llevaba una década comprando estrellas como si fueran cromos. Neymar por 222 millones de euros de cláusula de rescisión, el traspaso más caro de la historia del fútbol. Mbappé por 180 millones, llegado en cesión desde el Mónaco y comprado al año siguiente. El tridente más caro jamás montado. Y con todo ese dinero, con toda esa calidad individual, el club no había ganado ni una sola Champions desde que los jeques cataríes tomaron el control en 2011. Marco Verratti, que lo vivió desde adentro, lo explicó después mejor que nadie. Individualmente tenían demasiadas estrellas, pero como equipo les faltaba algo fundamental. Ese algo se llamaba estructura, sistema, la voluntad colectiva de sacrificarse por un objetivo común. Luis Enrique lo vio desde el primer día, pero verlo no era suficiente. Había que decírselo al único que podía cambiar, y ese alguien era Mbappé. Primavera de 2024, el PSG está en cuartos de Champions contra el Barcelona. Primera vuelta, el Barça gana 3-2 en París. La clasificación está en juego, y Luis Enrique hace algo que muy pocos entrenadores se atreven a hacer con el mejor jugador del mundo. Lo llama a solas, sin campo, o eso creía. Ese momento apareció meses después en un documental de Movistar llamado No tenéis ni puta idea, y lo que se vio sacudió al fútbol entero. Luis Enrique, cara a cara con Mbappé, con una frialdad que ponía los pelos de punta, le dijo esto: he leído que te gustaba Michael Jordan. Michael Jordan se ponía a defender como un hijo de puta. Tú tienes que dar ese ejemplo primero como persona y como jugador. Y siguió: atacando ya sé que eres un dios. Atacando no hay nadie como tú, ya lo sé. Pero el día que ataques y tengas que ser el mejor de la historia defendiendo, eso es un líder. Eso es Michael Jordan. Detente aquí un segundo, porque esto no era una crítica, era una exigencia nacida del respeto. Luis Enrique no le estaba diciendo a Mbappé que era mal, le estaba diciendo que con su talento podía ser histórico, pero que todavía no lo era, que marcar goles no convierte a nadie en Michael Jordan, que un líder real arrastra a los demás también cuando sufre, también cuando hay que correr hacia atrás, también cuando el partido no está ganado. Mbappé escuchó en silencio. La vuelta contra el Barça terminó 4-1. Mbappé marcó 2 goles. El PSG avanzó. Parecía que el mensaje había calado, pero en semifinales contra el Borussia Dortmund, el PSG cayó 1-0 en ambos partidos, sin gol de Mbappé, sin ese liderazgo que Luis Enrique le pedía, eliminados cuando más importaba. La lección no había sido suficiente, y Luis Enrique ya lo sabía. Por eso cuando alguien le preguntó si el PSG podría mejorar la siguiente temporada, su respuesta dejó a todos helados. No dudó ni un segundo. Creo que lo voy a mejorar el siguiente año, sin ninguna duda, porque el hecho de tener a un jugador que se movía donde él quería implica que hay situaciones de juego que yo no controlo. El año que viene las voy a controlar todas sin excepción. Esto no era arrogancia, era un diagnóstico clínico. Luis Enrique había identificado el problema con precisión quirúrgica. Cuando tienes un jugador que toma decisiones tácticas por su cuenta, que ignora la presión defensiva, que se mueve por el campo siguiendo su propio mapa en lugar del tuyo, no tienes un equipo, tienes 11 individuos, y 11 individuos jamás van a ganar una Champions. En ese momento, para la mayoría, Luis Enrique estaba cometiendo un error histórico: dejar ir a Mbappé, no pelear por retener, hablar públicamente de que el equipo estaría mejor sin él. Los medios franceses lo despedazaron, las redes lo destruyeron. ¿Cómo se atreve este entrenador a cuestionar al mejor jugador del mundo? Pero Luis Enrique no estaba compitiendo con Mbappé, estaba construyendo algo más grande que cualquier individuo. Julio de 2024, Mbappé firma con el Real Madrid como agente libre, se va sin dejar un solo euro de traspaso. El PSG pierde a su máximo goleador histórico, 256 goles en 308 partidos, de forma gratuita, y encima, en medio de una guerra legal que terminaría con el club condenado por el Tribunal Laboral de París a pagarle 61 millones de euros en salarios y primas retenidas indebidamente. Un final sucio que lo dice todo sobre el nivel de disfunción que existía detrás de las bambalinas. Y Luis Enrique construyó. Lo que vino después es historia, no metáfora, historia real. Lucas Hernández, que vivió la transformación desde adentro, lo resumió en una frase que vale más que cualquier análisis táctico: o haces lo que se te pide o no juegas. Eso era el nuevo PSG, sin excepción, sin privilegio, sin nadie que se mueva donde quiera. Un equipo, de verdad. Temporada 2024 hasta 2025, Ligue 1.
2021, Copa de Francia, Trofeo de Campeón, y después en el Allianz Arena de Múnich, el 31 de mayo de 2025, frente al Inter de Milán, el PSG escribió su página más gloriosa, 5-0, la mayor goleada en la historia de una final de Champions League desde que el torneo lleva ese nombre. El club que llevaba 14 años tirando dinero al mar levantó la orejona con un equipo joven, compacto, obediente y hambriento. Goles de Hakim, Doué con doblete, Kvaratskhelia y Mayulu, sin Messi, sin Neymar, sin Mbappé. Después vinieron la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental y una semifinal del Mundial de Clubes frente al Real Madrid de Mbappé. El profesor frente al alumno que no quiso aprender. Luis Enrique no quiso hablar del pasado. Cuando alguien le preguntó si su equipo era mejor sin Mbappé, respondió con esa frialdad característica: eso es el pasado y yo solo pienso en el futuro. No necesitaba decir más. Los títulos hablaban solo. Mientras tanto, ¿qué pasaba con Mbappé en Madrid? El hombre que se fue a buscar lo que el PSG supuestamente no podía darle, llegó al Bernabéu como el fichaje del siglo, y sus números individuales en su primera temporada fueron impresionantes: 72 goles y 10 asistencias en 82 partidos. Nadie lo niega. Pero los títulos colectivos, una Supercopa de Europa y una Copa Intercontinental, nada más, sin Champions, sin Liga. Y en su segunda temporada en Madrid, eliminado en cuartos de Champions ante el Bayern Múnich, el vestuario, según medios franceses y españoles, vivía tensiones internas directamente relacionadas con su llegada. Vinicius, Bellingham y Mbappé no lograban compenetrarse después de 2 temporadas juntos. El diario L'Equipe describió una de sus actuaciones en Champions con estas palabras: ni un disparo a puerta, ni una sola ocasión. La prensa española fue más dura aún. Invisible, escribió Mundo Deportivo. No fue el Mbappé que se esperaba en noches como esta, dijo Marc. Y en el Bernabéu, el estadio que lo recibió como un rey, Mbappé fue abucheado por su propia afición cuando salió lesionado en los cuartos de Champions. Abucheado en el Bernabéu. El mismo jugador que el PSG era supuestamente incapaz de sustituir. ¿Qué nos dice todo esto? Nos dice que Luis Enrique nunca tuvo un problema con Mbappé como persona. Tuvo un problema con lo que Mbappé representaba. La idea de que el talento individual es suficiente. De que si tienes al mejor atacante del mundo, el resto se resuelve solo. Y esa idea es una mentira que el fútbol moderno ha demostrado una y otra vez. Los equipos que ganan Champions no son los que tienen al jugador más caro. Son los que tienen la mejor estructura, el mejor sistema, el mayor compromiso colectivo. Luis Enrique lo sabe. Y tuvo el carácter, la convicción y las agallas para construir ese equipo, aunque eso significara ir contra la corriente. Aunque significara que todo el mundo lo criticara. Aunque significara dejar ir a Mbappé con una sonrisa. Y mientras el PSG celebraba en Múnich, había una frase del documental que resonaba con una claridad brutal. Luis Enrique le había dicho algo a Mbappé que va mucho más allá del fútbol. Algo que aplica a cualquier equipo, cualquier empresa, cualquier proyecto en la vida. No basta con ser el mejor atacante. Un verdadero líder es el que arrastra a los demás también cuando sufre. El que defiende como un hijo de puta. El que pone al equipo por encima de su propia gloria. Eso es Michael Jordan. Y eso, al final, fue exactamente lo que el PSG construyó sin Mbappé. La historia tiene una ironía perfecta, de esas que solo el tiempo puede escribir. El jugador que se fue a buscar su sueño europeo lleva 2 temporadas en Madrid y sigue esperando. Y el entrenador al que nadie creía ya lo cumplió. Luis Enrique siempre tuvo razón.